Entonces, desde esa experiencia, quiero darles unas pistas para que sean predicadores, instrumentos de Dios, llenos de fe, para la salvación del mundo. Porque ese es el objetivo de la predicación salva. Que si quieren, recíbanme una primera pista. Siéntete enviado. Predicador, cuando vayas a predicar a algún lado, siéntete enviado. Tal vez te envió Dios a través de un sacerdote, a través de un obispo, a través de tu parroquia, a través de un movimiento como Espíritu y Palabra, te mandaron a predicar. Yo hoy aquí cuando me llamó Pepe Nava y me pidió este servicio, dije, Dios me está llamando, me está pidiendo un servicio, me siento enviado del Señor. Y con esa conciencia, aquí me senté a estar con ustedes este tiempo. Primero hay que sentirse enviado. Es algo de fe. Creo, por eso hablo, créelo. Dios a través de alguien te envía a hacer una misión. No es tuya, no es de esa persona, no es de una institución, es de Dios. Y te envió a ti. Cuando uno tiene esa convicción, la predicación se llena de poder. Porque yo estoy hablando no porque yo quiero. Y yo estoy hablando no lo que yo quiero. Yo estoy hablando lo que Él me mandó a decirle. Soy su embajador. Primera pista, siéntete enviado. Segunda pista, especialízate en el tema que vas a predicar. Los que escuchan la palabra debieran decir de ti, predicador, este es un especialista en el tema. Este sabe el tema. Este se ve que preparó el tema. Lo maneja al derecho y al revés. Lo dice con tanta convicción y seguridad. Se ve que está especializado. Eso es lo segundo que te diría. Segunda pista. Especialízate en el tema que vas a predicar. Especialízate es preparo. Primero con oración, porque es una cosa de fe. Creo, por eso hablo. Y después con todos los demás recursos que el Señor te inspire o ponga a tu mano. Especializado en el tema. Tercera pista. No busques el halago propio. La predicación no debe ser para lucirte, no para hacer lucir a Dios. Es cuestión de fe. Yo creo que mi Dios es el que merece todo honor y toda gloria y creo que Él es el Salvador y creo que Él es el que debe ser aquí amado, bendecido, glorificado, escuchado. Entonces no busques tu halago. Muchos predicadores caemos en esa tentación del diablo, de aprovechar la predicación para hablar de nuestras hermosuras, de nuestras cualidades, de nuestros éxitos, de nuestros logros, de nuestras capacidades. Somos los mejores, bellos, hermosos, poderosos. No, no busques tu halago. Haz como San Juan Bautista. Conviene que yo disminuya y que Él crezca. La predicación es para que brille Dios y su palabra de salvación, no para que brilles tú. Y mis hermanitos, como buen predicador, muéstrale cariño a la gente. Muéstrales amor, afecto, valóralos. Los que están escuchando no son clientes de una empresa. El jefe a los clientes o a los trabajadores de una empresa, ¿cómo les habla? ¿Cómo los trata? ¿Cómo los quiere mover? No. Nuestros oyentes, primero son nuestros hermanos, pero sobre todo son las ovejitas del Señor. Y tú eres el pastor que los alimenta con el pan de la palabra, con el pasto de la palabra. Los apacientas con la palabra. Entonces, trata a las ovejitas del Señor y a tus hermanos con cariño, con amor, con palabras bonitas. Yo he escuchado muchos predicadores, católicos y protestantes,
Y me choca sobremanera aquellos predicadores que dicen groserías, que insultan, que son agresivos con sus palabras, con sus ejemplos, maltratan a la gente que está escuchando. Para ser sencillos y populares y llegar al pueblo, no tenemos que degradar el evangelio, no tenemos que ponerlo tan bajo. Al contrario, muéstrales cariño, háblales con amor. Cuando tú hablas con amor a alguien, esas personas tienen interés de escuchar, tienen gusto de escuchar. Pero cuando tú tratas duro, la violencia engendra violencia. No, la palabra de Dios es pan, es alimento. Alimenta con cariño las ovejas del Señor. Ya te di otra, la cuarta pista. Quinta pista, que tu predicación tenga orden. El orden es muy importante. El orden significa que tenga principio, que tenga desarrollo, que tenga fin. Cuando la predicación no tiene eso, sino que es un enredo de miles de cosas, y hablas de una cosa y la cambiaste para otra, y después te volviste para atrás y después no sé cuánto, y no sabes cómo terminar. No, no, no. Esas son, como decía el Papa Francisco, predicaciones que trastornan, que enferman, que molestan, que la gente las sufre. Ponle orden. Para eso hay que preparar. Y como decía a mí que las predicaciones debieran ser como un banquete, porque es como una comida, es un alimento. Y en un banquete hay orden. Primero te sirven el digestivo para hacer hambre, un digestivo. O si no hay digestivo, un primer platito de entrada, el primer platito de entrada. Las predicaciones deben tener un digestivo, un platito de entrada que haga abrir el hambre, el deseo de escuchar. Y después decía, y después de eso, que venga el plato fuerte. Ya es la enseñanza fuerte que el Espíritu Santo inspiró para que tú enseñaras. Plato fuerte, que se lo coman. Y después, el postre. Y el postre debe ser algo chiquito, que se termine sabroso, que te quede un buen sabor de boca. Bueno, sean cualquiera los métodos, la idea es que haya orden en tu predicación. Con fe, creo, por eso hablo, y con orden, tu predicación será poderosa. Otra pista para la predicación, mis hermanos, que uses un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo. Hace poco fui a una primera misa de un seminarista que se ordenó. Y él, en la predicación que le tocó hacer, empezó a decirnos cantidad de cosas con términos de la teología que aprendió en el seminario. Con unas palabras, con unas citas bíblicas, y unas en latín y otras en griego, y hablaba rimbombantemente. Y yo decía, no, este no entendió el curso de predicación. ¿Quién sabe quién se lo dio? Pero la predicación enseña que el lenguaje que usamos debe ser sencillo. Jesús, el gran predicador, enseñó con parábolas, con ejemplos que todo el mundo entendía, con cuentitos. Miren, aprendan este principio. La teología debe estar en el predicador, pero no en la predicación. La teología debe estar en el predicador, pero no en la predicación. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo en fe, en oración, que te ayude a poner las ideas de la manera más sencilla, que te ayude a molerle el pastito a las ovejitas para que se lo coman sabrosito, sin tanto lío. Háganme caso en eso, porque eso me ha dado a mí mucho éxito en la predicación.
Lo digo con humildad. Hablar sencillamente. Porque creo que ese es el lenguaje de Dios. Y porque creo que ese es el lenguaje del amor. Los enamorados que hablan lenguaje de amor no se dicen palabrotas rimbombantes. Se dicen palabras sencillas para entenderse y para alimentarse en el amor. Bueno, mis hermanos, y también la predicación, otra pista, tiene que hacerse con fuego. Con fuego. Con fuego es con ardor. Con fuego es con entusiasmo. Con fuego es con palabras incisivas que penetren. Con fuego es con una especial motivación en mi vida que me mueve a hablar de Dios, a hablar con fe, a hablar con alegría, a hablar con entusiasmo. Los predicadores que hablan tan quedamente, tan monótonamente, tan tristemente, hacen que su palabra pierda fuerza. Hay que pedirle a Dios que nos dé fuego. Yo no creo que los primeros discípulos, hablando así quedito y suavecito, y es que Dios murió por nosotros en la cruz, pero Dios lo resucite. Yo no creo que hablando así cambiaran tanta gente y convirtieran tanta gente y motivaran tanta gente. Ese primer discurso de Pedro cuando salió del encerramiento en que estaba en Pentecostés y que dijo, y nosotros somos testigos de que Cristo ustedes lo mataron, pero ha resucitado y está vivo y somos testigos. Yo no creo que lo hubiera dicho así suavecitamente. Tuvo que haber sido así, con entusiasmo, con fuego. Y eso contagia a los demás. Miren, no lo tomen a mal, pero yo admiro a los protestantes y tengo amigos protestantes. Y admiro a los protestantes en este aspecto. Su predicación tiene fuego. No sé si es un teatro. No, yo no vamos a analizar eso. Puede ser un teatro, porque también sabemos de muchas cosas. No sé, pero tiene fuego. Y ese fuego contagia. Y ese fuego motiva. Y ese fuego atrae. Y la gente dice, si este habla así con ese fuego, con esa seguridad, con esa fuerza, porque algo hay de verdad, algo le pasó, si no, no lo dijera así. Es que no podemos hablar del amor sin fuego. ¿Tú puedes hablar del amor sin fuego? Sin pasión, sin alegría, sin entusiasmo. ¿De qué amor hablas tú? Nosotros estamos hablando del gran Dios amor, que nos dejó un evangelio de amor, que nos mandó a anunciar el amor, que nos dio como una regla el amor, que nos está llevando al reino del amor y nos está esperando allá. Y esto debe entusiasmarme y debo contárselo a los demás con fuego, porque lo creo, porque lo siento, porque lo vivo. Entonces yo insisto en esta pista de predicación. Ponle fuego a tu predicación. El fuego viene de la fe. La fe es como un fuego. En el bautismo te dieron la llama de la fe en una velita. Y el Señor nos dijo que fuéramos luz del mundo. Tu vida debe ser un fuego de fe que debes transmitir por medio de la predicación. Y sobre todo por medio de la vida. Bueno, mis hermanos, otra pista más. La pista del buen uso de los medios de comunicación. Hoy, en el siglo XXI, en la época de la tecnología y de la inteligencia artificial, los predicadores no podemos seguir predicando como predicábamos antes de la tecnología. Necesitamos usar los medios modernos de comunicación. Tenemos que aprovechar esos instrumentos
para hacer resonar la palabra de Dios y para hacerla fluir por el mundo. Cuando el Señor mandó a la iglesia, vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio a todas las naciones, en ese momento toda la iglesia y los discípulos pensaron por los caminos que había, los caminos terrestres que había, los caminos fluviales, marítimos que había. Hay que ir por todas partes a anunciar el evangelio. Pero después el mundo fue evolucionando y encontró vías aéreas. Y por esas vías hay que llevar el evangelio. Pero después el mundo siguió evolucionando y había vías de los trenes. Bueno, ahorita hay vías digitales. Eso de ir por todo el mundo a anunciar el evangelio implica que llevemos el evangelio también, no solo por los caminos físicos, marítimos, terrestres, aéreos, sino que llevemos el evangelio por los caminos digitales. Como ahorita estamos haciendo, a través de esta transmisión, que además lo felicito. Qué gran iniciativa esto. Qué bueno estas actualizaciones para predicadores. Qué bueno estas evangelizaciones. Sigan haciéndolas. Sigan creciendo en eso. Sigan aprovechando la tecnología. La inteligencia artificial también nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que prepararnos en la inteligencia artificial para evangelizar en esta época. Entonces, mis hermanos, otra pista es, ustedes predicadores de fe, además de la fe, que es lo principal, ustedes deben usar los medios de comunicación lo más que puedan y prepararse en eso lo más que puedan. Y va a ser una herramienta para llegar a millones de hombres y mujeres, a muchos jóvenes, a muchas familias. Lo necesitamos. Esa otra pista, buen uso de los medios de comunicación. Pero voy a dar dos pistas más muy importantes. Otra pista más para ser buenos predicadores se llama coherencia de vida. Coherencia de vida. Los predicadores somos hombres y mujeres públicos. La gente nos señala, nos ve, porque nos paramos en escenarios a anunciar la palabra. Y unos están parados en el escenario de la catequesis anunciando la palabra y otros están parados en el escenario de los ministros de la palabra en una parroquia y otros están parados en el escenario del púlpito, los sacerdotes, los diáconos, otros están en el escenario de los cursos que se dan en una escuela, en un instituto. Otros estamos predicando en esta plataforma, otros están predicando en un estadio a miles de personas, en un congreso carismático. Y todos los que nos paramos en un escenario a predicar, a hablar de la palabra, en esta plataforma, nos ven por Zoom, nos ven por Facebook, nos ven por YouTube, todos nos volvemos hombres y mujeres públicos. ¿Qué significa eso? Significa que la gente nos está viendo. Oigan, escúchenme esto. Y nos ven más de lo que nosotros nos imaginamos. Están viendo nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de relacionarnos. Están viendo que como, que bebo, cómo hablo. Están viendo si tengo una vida ejemplar, si soy escandaloso, si no cumplo lo que enseño. Me están viendo. Por eso la predicación va a tener poder para ti, predicador de fe, creo, por eso hablo. ¿Cuándo eres coherente en tu vida? Cuando la gente ve que sí es verdad lo que enseña, que sí crees lo que predicas, que sí eres hombre de creo, por eso hablo, que predicas lo que crees. Cuando tenemos una coherencia en la vida, nuestra predicación tiene inmenso poder. Y aunque le digas a la gente cosas muy sencillitas y humildes, la gente las recibe como una gran fuerza en su vida. Esa es la fuerza de la predicación de un predicador de fe coherente con su fe. Creo, por eso hablo. Que me ven con fe y con buenas obras de fe, de amor, de misericordia en la vida. Bueno, mis hermanos, pero la última pista, que creo que es la más importante de todas, la última pista es la unción del Espíritu Santo.
La misión es obra del Espíritu. Los predicadores debemos pedir la unción del Espíritu. No podemos predicar con el espíritu propio, ni con el espíritu de Sócrates, por mucho que haya estudiado filosofía, ni con el espíritu de Karl Rahner, por mucho que haya estudiado teología, ni con el espíritu del mundo, ni de nada. Predicador de fe, tu predicación tendrá poder si la haces con la unción del Espíritu, entregado al Espíritu, dejándote guiar por el Espíritu, habiendo invocado con fuerza al Espíritu. Sin Espíritu Santo no hay buen predicador. Sin Espíritu Santo no hay buen anuncio. Sin Espíritu Santo no hay predicación que convierta. Sin Espíritu Santo no hay predicación que llegue a los oídos de la gente y la fe entre por el oído. La verdadera gran predicación se hace con Espíritu. Es que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización, de la misión. El Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, vayan y sean testigos míos, comenzando por Jerusalén, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Señor le dijo eso, parecía que los discípulos ya se iban a cumplir la misión, pero Jesús les dijo, un momento, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Los detuvo eso. Entonces ya no se vayan, ¿cómo se van a ir sin espíritu? Quédense en Jerusalén. Lucas 24:49. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hermanito, hermanita, predicador, predicadora, antes de irte a ser testigo de Jesús, a predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, quédate en Jerusalén. Primero revístete del poder de lo alto, pídelo, vive tu Pentecostés en cada predicación, invoca al Espíritu, vete con la unción del Espíritu a predicar. A mí me gusta mucho lo que hacemos en la renovación carismática. Cuando uno va a un congreso de renovación y uno va a predicar, los animadores, los organizadores, dicen, primero vamos a orar por el Padre. Uno se arrodilla y le imponen las manos y le dicen, ven Espíritu Santo, toma al Padre, toma su boca, su lengua, su corazón, danos una palabra de amor, de salvación a través del Padre. Ven tú a orar, a predicar a través de él. Qué bonito. Lo están ungiendo a uno para que uno sea un predicador ungido. Pero claro, nosotros tenemos que venir antes, a predicar más y más, a orar más y más para predicar más y mejor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Descansen. Mis hermanos, espero que hayan descansado un poquito, que hayan tomado agüita como yo. Y continuamos en esta última parte de nuestro cursito, curso predicación, creo, por eso hablo. Miren, me gustaría contarles que a mí me retó mucho un cuentito que leí estando en el seminario. Estando en el seminario en Colombia, leí un cuentito que me movió. El cuentito es muy sencillo. Dicen que había unos amigos entrenando paracaidismo. Y entonces entrenaban que cuando el avión llegara a tal altura, tenían que tirarse para caer en tal lugar. Y que se tenían que saber mover los hilos del paracaídas para poder dirigirlo y caer en tal lugar. Y el cuento cuenta que uno de los paracaidistas no supo abrir a tiempo su paracaídas y el viento lo fue llevando a otro lado y no pudo manipularlo a tiempo. El hecho es que aterrizó sobre un árbol, perdido quién sabe dónde. Sobre un árbol cayó. Y entonces, ¿qué iba pasando? Una personita. Y el paracaidista desde el árbol le dijo, hey, amigo, amigo, dime, ¿dónde estoy? Sí, ¿dónde caí? Y el amigo le dijo, pues está sobre un árbol.
Y entonces el paracaidista le dijo, ya entiendo, tú eres un predicador católico. ¿Y por qué me dices eso? Porque los predicadores católicos son los que dicen muchas cosas que no sirven para nada. Eso me mató el alma. Yo preparándome para ser cura y leo ese cuento. ¿Dónde estoy? Pues en un árbol. Tú eres un predicador católico. ¿Por qué lo dices? Porque los predicadores católicos dicen muchas cosas que no sirven para nada. Yo no sé a ustedes cómo les cae el cuento, pero a mí me cayó de la patada, como se dice. Me retó, me enojó, me preocupé. Y dije, pues yo tengo que ser un predicador que sí diga cosas que sirvan para mucho. Yo tengo que ser un predicador y el contenido de mi predicación debe ser muy relevante. Debe ser positivo, debe ser claro. Debe ser un mensaje de fe para que mucha gente lo escuche, crea y se salve. Me retó ese cuentito. Ojalá los rete también a ustedes. Que nos caractericemos por ser buenos predicadores, que tenemos un mensaje relevante, que sí sirve para la vida presente y para la vida futura, para la salvación de la gente. Tu mensaje, querido predicador, tiene que ser positivo. Tiene que ser claro, como estábamos explicando ahorita. Y tiene que ser relevante. ¿Y sabes cuándo va a ser todo eso tu mensaje? Cuando provenga de tu corazón lleno de fe, de convicciones de fe. Ese mensaje tendrá fuerza. Y nadie te podrá decir lo que acabas de decir no sirve para nada. Te van a dar gracia y decir, oye, se ve que Dios te ha ungido y nos has traído una palabra hermosa, santa de salvación. Bendito sea Dios. Y también quería otra anécdota de mi vida personal y que proviene de una mujer que fue mi predicadora, mi mamá. Miren, yo soy de un pueblito de Colombia, por allá por el Golfo de Urabá, en Turbo, Antioquia. Allá vivíamos en ese pueblo muy pobre, sin muchos recursos de nada. Y mi mamá, como una gran mamá, sentaba a su niño, yo, en sus piernas. ¿Y saben qué hacía? Me contaba la Biblia, como ella la sabía, como a ella se la habían contado y como ella la creía. Mi mamá apenas estudió hasta tercero de primaria, pero ella se sentía una evangelizadora de su hijo. No sé qué pasó ahí. Ella se sentía una evangelizadora de su hijo. Y me sentaba y me contaba la creación del mundo. Y me decía, y Dios hizo el mundo y pintó las flores y llenó un estanque de agua y se llama mar y lo puso azulito, como el mar de nuestro pueblo. Bueno, el de mi pueblo no es azulito. Y además hizo la tierra y los árboles y puso las ovejitas así. Mi mamá me pintaba con sus palabras a la creación. Y yo me emocionaba escuchando de mi mamá cómo Dios creó el mundo. En la casa no había Biblia. En el pueblo no había Biblia. Las Biblias no se comerciaban en esa época. No había. Y mi mamá me lo contaba de su corazón, de su mente. Y yo, mamá, cuéntame más, cuéntame más. Y después me dijo, pero los hombres pecaron. Adán y Eva, la serpiente, todo el cuento. Y también Dios entonces mandó un diluvio porque los hombres estaban llenos de pecado y Dios no le gusta el pecado. Y mamá, ¿qué es un diluvio? ¿Cómo? Es como si el mar de nuestro pueblo se viniera así lleno y llenara la casa hasta el techo y todo se inundara.
Y mi mamá me contaba todo tan patéticamente que yo me daba hasta miedo. Ay, no, mamá. ¿Y qué pasó después? No, pues ya Dios se arrepintió y Dios hizo una nueva creación. Mamá, qué bonito mi mamá. Yo estaba emocionado. Y llegaba otro día a lo mismo. Mamá, cuéntame más. Y me sentaba en sus piernas y me contaba así todas las historias de la Biblia que ella se acordaba. Y me dijo, o sea, me contaba mal las cosas, me las contaba mal. Porque me dijo un día, y entonces a Cristo lo crucificaron al lado de dos ladrones. Dos ladrones. Fíjense lo que pasó. Mi mamá vende paletitas, helados, en ese pueblo caliente de Turbo. Y ese día yo me le robé una paleta. Y cuando ella me dice que a Cristo lo crucificaron al lado de dos ladrones, yo sentí culpabilidad. Mamá, ¿y qué se robaron esos ladrones? Pues mi mamá no sabía. Y ustedes tampoco saben. Y yo tampoco. Pero mi mamá dijo, para que no le dañara la predicación, la enseñanza. Yo creo que le robaron unos cerdos a los fariseos. Y a mí se me pegó esos cerdos a los fariseos, pues se robaron, ¿no? Ok. Y ya no fui, es que me quitó la culpabilidad y siguió hablando. Pero a mí me quedó también otra pregunta, mamá, ¿y cómo se llamaban esos ladrones? Yo quería como saber si había algún nombre parecido al mío, porque ese día yo robé. Y mi mamá me dijo, tampoco sabía. Esos detalles no los sabía. Pero se inventó. Uno se llamaba Caifás y el otro Barrabás. Y a mí se me quedó Caifás y Barrabás, Caifás y Barrabás. Y me contaba y que Cristo murió entonces y se repartieron las vestiduras. Y así me contó la resurrección, me contó todo. Y saben que cuando yo llegué al seminario para ser sacerdote, chiquitito, a los 12 años, me di cuenta que mi mamá me contó muchas cosas al revés o mal. Porque en el seminario me enseñaron que los fariseos no podían tener cerdos, porque son animales impuros. Yo, ay, mi mamá me contó que le robaron cerdos a mi mamá. Así decía yo. Y después, cuando llegué al seminario, hicieron un sondeo para ver cuántos sabíamos de historia sagrada los seminaristas y de Biblia, para ponernos en el curso A o en el B o en el C. Y entonces empezaron a hacer preguntas. Y yo dije, no, pues me va a ir muy bien, mi mamá ya me enseñó la Biblia. No, el padre preguntaba, a ver, una cita en la Biblia sobre el amor. Y por ahí un seminarista decía, amados los unos al otro. Muy bien, pase el grupo A. Y otra cita, y a ver, una cita sobre el perdón. Y por ahí otro, que hay que perdonar 70 veces 7. Digo, muy bien, pásala al grupo A. Y todas las preguntas yo no me sabía ninguna. Hasta que dijo el padre, y a ver, una pregunta de historia sagrada, ¿cómo se llamaban los ladrones que crucificaron al lado de Cristo? Y yo decía, esta sí me la sé, esta sí me la sé. Y me levanté como un resorte y dije, Caifás y Barrabás, Caifás y Barrabás. Y me dijo el padre, siéntese que usted no sabe nada. Así comencé mi seminario, con un regaño, chiquito de 12 años. Y yo le echaba la culpa a mi mamá. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ya perdoné a mi mamá. Porque cuando hice un retiro para celebrar mis 20 años de sacerdote, me puse a revisar toda la vida mía, hasta ese instante de mi mamá que me predicaba la palabra, y caí en cuenta que en las piernas de mi mamá me nacieron ganas de ser predicador y sacerdote. Porque yo decía en mis adentros, cuando estaba sentado en sus piernas, cuando yo sea grande, nació mi deseo de ser sacerdote y más todavía de ser predicador. Oigan, mis hermanos, y ya llevo 36 años contando historias de la Biblia por todas partes del mundo. Y ahora aquí con ustedes, gracias a mi mamá, una mujer de fe, que me predicó con fe, que me enseñó su fe, que me entusiasmaba escucharla. Y en sus piernas me llegó su palabra, su enseñanza, y la fe entra por el oído. Me nació la fe y el deseo
de predicar la palabra como ella, de aprender muchas historias de la Biblia para contarlas como ella. Porque, mis hermanos, el predicador tiene que ser un hombre de fe, que el espíritu de fe lo entusiasme, como dice Pablo en 2 Corintios 4, y que su mensaje sea relevante, y sea claro, y sea positivo. Y en las piernas de mi mamá nació esta vocación, nació este sacerdote y nació este predicador. Qué fuerza tan importante tiene la predicación que proviene de una persona con fe, con convicción. Creo, por eso hablo. Yo no sé si ustedes sintieron exagerado cuando les dijeron en la presentación mía, lo voy a decir no por ningún deseo de aplauso ni reconocimiento, sino para dar un testimonio. No sé si sintieron exagerado que dijeron que el padre Carlos ha escrito más de 200 libros. Pero no son libros, son estos, mira. Son pequeños libritos. Te basta mi gracia. Tiene 126 páginas. Son cosas pequeñas. Es este que se llama Ovejas Santas, Pastores Ungidos, con un retiro que di a sacerdotes. Tiene 70 páginas. Es este que le dimos mucho énfasis en este año del jubileo. Peregrinando en la barca de Cristo, movida por el Espíritu. Somos peregrinos de esperanza, pero peregrinamos en la barca de Cristo, que es la iglesia. Es este que le di un curso en un retiro a hombres de la renovación carismática. Universidad de Maridos. Trata de los esposos de la samaritana. Este de este año, La esperanza no defrauda. Es uno de los libros bellos que yo creo que tenemos que conocer. Todos han sido predicaciones, cursos como este, templos del Espíritu Santo. Las indulgencias llevan al cielo, etc. Sí, hermanito, son muchos libros, pero son hechos desde que era seminarista hasta ahora que tengo 36 años de sacerdote. Y como hemos predicado en muchas partes, y como yo me pongo a preparar la predicación con oración, muchas de ellas ante el Santísimo, y siempre tengo mi computadorcita para ir poniendo ideitas de la predicación que me pidieron. Me dijeron, padre, denos un curso sobre las indulgencias para este año. Me senté, voy leyendo, voy orando, sale el libro. Son así como han salido muchos libros para predicar de forma oral y de forma escrita. En otras palabras, para dar testimonio de mi fe a través de la predicación oral y a través de la predicación escrita. No sé si se sintieron exagerados, pero les quiero decir, toda mi vida la he dedicado a la predicación. Porque yo creo que un hombre de fe no puede callar su fe. Tiene que anunciarla de alguna manera. De alguna manera. Y los que no pueden anunciarla por el recurso de la voz, o por el recurso del libro, o por el recurso de la tecnología, la deben anunciar con el testimonio de su vida. Su vida debe ser una predicación. Nuestra vida debe ser una predicación. La fe que tenemos tiene que verse en nuestra vida, con obras. Y esa es la mejor predicación. Creo. Por eso hablo. Y quiero responder con ustedes 10 preguntas en este curso de Creo, por eso hablo. Hablar del catecismo de la predicación. Y las preguntas son las siguientes. Primera, ¿por qué predicar? Hagan de cuenta que vino un marciano, que vino una persona de otro planeta, y te ve a ti, te ve a mí, me ve a mí predicar. Nos ve predicando. ¿Y ustedes por qué predican? ¿Por qué hacen eso? Él no sabe, es marciano. ¿Sabes cuál es la respuesta a esta primera pregunta? ¿Por qué predicar? Porque es un mandato del Señor.
porque el Señor nos envió, porque es su voluntad, porque Él quiso fundar una iglesia cuya principal misión fuera la transmisión de la fe, predicar, evangelizar. La única misión de la iglesia es evangelizar. La gran tarea de la iglesia es evangelizar. Y evangelizar tiene varios rubros, pero el principal rubro es predicar la palabra. Claro, porque en la liturgia uno también evangeliza. En la misa, en la celebración, en el rito, en la predicación, perdón, en la peregrinación uno también evangeliza. Pero el principal rubro es anunciar explícitamente la palabra de Dios. ¿Por qué debo hacer eso? Porque el Señor nos mandó a hacerlo. Y punto. Y eso lo debo creer. Le decía, sentirnos enviados. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿para qué predicar? Para ayudarle a Cristo a salvar almas, como se decía antiguamente, salvar almas, salvar personas. Para hacer que Cristo viva y reine en este mundo. Y para hacer que los hombres vivamos y reinemos después en el otro mundo. Esa convicción de fe la debe tener el predicador. ¿Para qué predicar? Para salvación. Vuelvo a repetir, para que Cristo viva y reine en este mundo. Para eso predicamos. Pero también para que los hombres vivamos y reinamos con Él después en el otro mundo. Qué hermosa misión. Qué hermosa misión predicar para salvación. Tercera pregunta en este catecismo de la predicación del predicador. ¿A quiénes predicar? ¿A quiénes? El Señor lo dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las naciones. ¿A quiénes predicar? A todos los pueblos, a todas las personas, a todas las familias, a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los esposos. Miren, a todas las ovejas, a las que están cerca y a las que están lejos, a las buenas y a las malas, a las blancas y a las negras. El pan de la evangelización es para toda la humanidad. Y quiero decir algo que no sé cómo decir. Vivimos en México, por ejemplo. Yo estoy en México, trabajo acá, en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Y acá sufrimos mucho la violencia y la inseguridad. Y en este mundo de violencia e inseguridad hay víctimas y victimarios. ¿A quiénes predicar? A víctimas y a victimarios. A veces descuidamos esta verdad, o no la creemos, o no la asumimos, o nos da miedo. A los guerrilleros hay que evangelizarlos, hay que predicarles la palabra. Y a los miembros de los llamados grupos malos hay que evangelizarlos, hay que anunciar la palabra. Jesús dijo, vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los grupos. Los predicadores a veces somos muy, ¿cómo llamar? Somos muy comodones. Vivimos mucho en, ¿cómo se dice? En el confort. Predicamos ambientes muy fáciles. A ver quién va a predicarle a los ambientes difíciles. Hay que predicar a las prostitutas. Yo soy de una congregación religiosa que se llama Los Padres Eudistas de San Juan Eudes. Y él fundó una congregación de religiosas para que le anuncien la palabra a las prostitutas.
Y aquí en México hay religiosas que están yendo a cárceles y a centros de prostitución a anunciar la palabra, con el riesgo que eso conlleva. En Francia me tocó ir allá a estudiar y las hermanas religiosas budistas de allá iban a un gran bosque donde se ponen las muchachas con sus carros prostitutas. Y allá se iban a hablar con ellas, iban vestidas de civiles, a hablar con ellas, a hablarles de Dios, a predicarles. Porque ¿a quiénes predicar? Parece que la respuesta es muy sencilla, a todos. Pero ¿quiénes son todos? Son esos ambientes difíciles. O como llamaba San Juan Pablo II, hay que predicar a todos los areópagos. Esa palabra areópagos viene de los Hechos de los Apóstoles. Se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles que Pablo fue a Atenas y fue a un lugar donde se reunían los sabios que querían proponer sus nuevas doctrinas, sus nuevas filosofías, sus ideologías, sus descubrimientos, su ciencia. Y en ese lugar de sabiduría se hablaba de todo. Se llama Areópago, ese lugar, en Atenas. Y Pablo, el gran predicador de fe, hombre de fe, movido por el espíritu de fe, fue allá. Y dijo que le permitieran hablar, porque un predicador tiene que ser audaz, tiene que abrirse camino. Y fue a ese mundo de la ciencia, es un areópago, y de la filosofía. Y comenzó su predicación así. Atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, porque al dirigirme hacia acá, vi su ciudad y muchos monumentos dedicados a sus deidades. Son muy religiosos. Hasta hay un monumento que está dedicado al Dios desconocido. Y Pablo, ese hermoso y maravilloso predicador ungido por el Espíritu, comienza a decir, pues de ese Dios vengo a hablarles, de ese desconocido, el que hizo el cielo y la tierra y ta, 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 y ta, ta, ta. Y en él vivimos, nos movemos y existimos y está cerca de nosotros, no está lejos. Y ese fue el que envió a Jesucristo para salvarnos, pero los judíos lo mataron, pero de él lo resucitó. Y cuando habló de resurrección dijeron, ay, de eso no vienes a hablar, de eso te escucharemos otro día. Y la gente se fue. Pero solamente se quedaron dos que le creyeron, que les entró la fe, entra por el oído. Una Damaris y un Dionisio. Ya con esos dos, la predicación de Pablo tuvo éxito. ¿A quiénes predicar? A todos en todos los areópagos. ¿A quiénes predicar? A los deportistas, a los sindicalistas, a las mujeres, al LGTB. ¿A quiénes predicar? A todos los areópagos, al mundo de las comunicaciones, al mundo del turismo, los centros de entretenimiento. Pero ¿quién lo va a hacer? Los hombres de fe. Creo, por eso hablo, creo, por eso me meto allá, por eso me voy a hacer areópago, porque creo. Porque lo que nos debe mover es el espíritu de fe, como dice Pablo en 2 Corintios 4. Bien, esa es la tercera respuesta, o la tercera respuesta a la pregunta. ¿Quién es predicar? Tercera pregunta respondida. ¿Cuándo? Perdón, ¿dónde predicar? ¿Dónde predicar? También nosotros somos muy comodones y predicamos en ambientes muy fáciles, pero el Señor nos reta. ¿Dónde predicar? No solo en el templo, no solo en la parroquia, no solo en un salón cultural, en una plaza. ¿Dónde? Donde haya hombres que salvar. Así lo dijo Santa María Eufrasia, que es una hija de San Juan Eudes, que fundó las Hermanas del Buen Pastor. Hay que predicar donde haya hombres que salvar. En todas partes, donde haya hombres. El padre García Herreros, que es un gran santo eudista de Colombia, del Minuto de Dios fundador, decía que si aparecieran hombres en Marte,
allá tendríamos que ir a evangelizar. Pregunta número 5. ¿Cuándo predicar? ¿Cuándo? ¿Ustedes saben la respuesta que daría San Pablo a esa pregunta? San Pablo diría, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no predico la palabra, y debo predicarla a tiempo y a destiempo. ¿Cuándo predicar? A tiempo y a destiempo. ¿Cuándo evangelizar? Nosotros los predicadores no somos predicadores de eventos. ¿Cuándo predicar? Cuando haya un congreso de la renovación. ¿Cuándo predicar? Cuando se reúnan los matrimonios para tal reunión. ¿Cuándo predicar? Cuando el padre me envíe a no sé dónde. No, nosotros somos predicadores permanentes, continuos. El verdadero predicador no está anunciando la palabra en eventos, solo en eventos. Yo no predico la palabra solo en la homilía de la misa, eso es un evento. Mi vida tiene que ser una predicación. Les decía que la gente nos ve más de lo que nos imaginamos. Por eso mi vida tiene que ser una predicación continua. Y en esa vida habrá momentos álgidos donde tendré que predicar la palabra en un retiro, en unos ejercicios, en un encuentro de jóvenes, etc. Pero toda mi vida. ¿Cuándo predicar? A tiempo y a destiempo. En verano, en invierno, en primavera, en Adviento y en Cuaresma, en todo momento. Esa es la pregunta número 5. Les dije que son 10. Pregunta número 6. ¿Cuánto predicar? ¿Cuánto? Se hace referencia al tiempo. Oigan, mis hermanos predicadores, los predicadores debemos ser profesionales en el manejo del tiempo. Profesionales en el manejo del tiempo. Eso tan elemental influye en que la palabra llegue como alimento, nutra y haga crecer la fe de los demás. Hay que saber manejar el tiempo. Muchos predicadores no sabemos manejar el tiempo. Y nos dan 15 minutos para predicar y ya llevamos 40 minutos. Y no sabemos cómo terminar. Unos pecamos por exceso o porque predicamos larguísimo y la gente está bien aburrida. O porque predicamos chiquito y la gente quedó con hambre. Son excesos. No, tenemos que tener muy bien el contexto. Si a mí me dicen, hay que predicarle a niños esto y esto, son niños. Yo tengo que prepararme para niños que van a escucharme 5 o 6 minutos. Si es un encuentro de jóvenes, de una renovación carismática y van a estar toda la tarde, tengo que saber en cuántos momentos voy a predicar y cuánto tiempo, adaptarme a los grupos. Si me dicen que le predique a los viejitos de un asilo, están durmiendo, están cansados, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo lo voy a predicar? Entonces tienes que ser especialista en el manejo del tiempo de acuerdo al escenario, al auditorio, a las personas que van a escuchar tu predicación. En una misa, si es una misa de una niña que cumple 15 años, prepara bien, hay mucho joven en la homilía. ¿Cuánto le vas a predicar? Que ellos lo saboren. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo son? ¿Son muy cercanos? ¿Son lejanos de la iglesia? Todo eso tiene que influir en el manejo del tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo predicar? Con sabiduría y con profesionalismo discierne, según el contexto en que vas a predicar. ¿De dónde predicar? Es otra pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde se refiere a la preparación de la predicación? ¿De dónde voy a sacar la predicación? ¿De dónde predicar? Entonces, yo quiero decirles que hay una preparación remota de la predicación. Por ejemplo, la preparación remota de mi predicación es todo lo que yo he vivido desde que mi mamá me sentó en sus piernas, desde que mi mamá me sentó en sus piernas a hablarme. Ahí se fue preparando el predicador, Dios lo fue preparando.
y después todo lo que fue en el catecismo, y después todo lo que me enseñaron en el seminario menor, y después en el seminario mayor, y en los cursos, y cuando me mandaron a estudiar a Francia. Entonces está mi preparación remota, todo lo que Dios me ha dado como preparación para yo ser un testigo de fe en el mundo. Creo por eso hago. Pero además de la preparación remota, hay una preparación inmediata. Y esa preparación inmediata es basada en la palabra de Dios. Tengo que tomar la palabra de Dios y orar, y orar. Decían del protestante Karl Barth que él, para preparar una predicación, solo necesitaba 2 páginas: la página de la Biblia y la página del periódico. Porque la predicación tiene que salir de la palabra orada, de la palabra contemplada, de la palabra meditada, de la palabra masticada y de la realidad del mundo, de los hombres, el periódico. Y esa conjunción de palabra y realidad hace que salga una predicación que llegue al corazón. ¿De dónde predicar? De una preparación inmediata basada en la palabra y en la realidad de la gente a la que le voy a predicar. Esa es la 7ª pregunta respondida. Mis hermanos, 8ª pregunta. ¿Qué predicar? ¿Qué predicar? Por ejemplo, cuando tú tomas el periódico y la palabra para preparar, te llegan 50.000 ideas, el Espíritu Santo pone muchas luces, tú te llenas de muchas cosas para decir. ¿Y qué voy a decir entonces? ¿Qué predicar? Delimita el tema. Esta es sabiduría del predicador. El predicador con fe delimita el tema. O sea, dice, hay mucho pastel, pero no le puedo dar todo el pastel a mis oyentes, se van a indigestar. Voy a darles un pedacito de pastel y delimito el tema. Delimitar el tema es sabiduría. Tener el tema es tener gran parte de la predicación. Dice que Racine, un poeta francés, decía, cuando había encontrado un tema para un poema: ya tengo concluida la obra, me hacen falta los versos. Cuando tú tienes el tema, ya tienes la predicación. Te hace falta nada más el lenguaje para decirla. Pero delimitar el tema es muy importante. A mí personalmente, Dios me ha inspirado esa metodología. Decir del Evangelio del domingo el tema, que creo que es el principal. Y no hablar de tanta cosa y de tanta cosa. O el tema está en el Evangelio, o el tema está en la primera lectura, o el tema está en el Salmo, o en la segunda lectura, pero delimito el tema. Sé que se quedan muchas cosas sin decir, pero dije una sustancial que Dios puso en mi corazón, en mi oración, en mi preparación. Creo, por eso hablo, creo que esto es lo que Dios quiere que yo les diga, y lo digo. Y eso también ha sido éxito para mi predicación. Saber delimitar el tema, no hablar de todo ni para todos, sino, claro, aquí el tema de esta predicación es, creo, por eso hago. Sobre eso estoy dando vuelta por un lado y por otro, insistiendo, insistiendo. Creo, por eso hago. Delimitar el tema. ¿Qué predicar? Un tema específico. Esa es la respuesta. Que tú encuentres con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, en la preparación que haces de esa palabra de Dios y la realidad de la gente. Viene una pregunta que es más amplia. ¿Cómo predicar? ¿Cómo predicar? Se refiere a la didáctica. ¿Cómo predicar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo alimentar al pueblo? ¿Cómo hacer, cómo elaborar una predicación? Esa es la idea. ¿Cómo predicar?
Bueno, les decía ahorita hace rato que alguien me decía que la predicación debía ser como un banquete. Pues otro dice que la predicación debiera ser como un trompo. ¿Saben cómo es un trompo? Primero, la cabecita es pequeña. Esa debe ser una introducción. Debe dar una introducción al tema, a la predicación. Después, el cuerpo del trompo es grueso. O sea, debe dar una enseñanza sólida, gruesa. Y después, la puntita es chiquita. Debes al final sacar unas conclusiones. Ese es el cómo predicar como un trompo y poner a girar el trompo. Tú pones a girar el trompo de la predicación si haces una pequeña introducción, si das un mensaje grueso y si sacas unas afiladas conclusiones. Otros dicen, ¿cómo predicar? Dicen, ¿por qué no predicamos con el método de los documentos latinoamericanos, de la iglesia latinoamericana? Te dicen, ver la realidad, juzgarla con la palabra de Dios y sacar conclusiones concretas de acción, actuar, ver, juzgar, actuar. Y así hay muchos métodos que nos dan pistas para predicar. Esa es la respuesta rápida a ese tema muy grande que es cómo predicar. Y finalmente la pregunta, ¿con qué predicar? Se refiere a los recursos que debemos tener para predicar. Recursos, ¿con qué recursos predicar? ¿Con qué predicar? Primer recurso, lo insisto, el recurso del testimonio, el recurso de la coherencia de vida. Cuando dicen en una propaganda, es que va a venir a predicar fulano de tal, y la gente sabe que ese fulano de tal es un hombre de Dios, es un hombre de la palabra, es un hombre de oración. La gente dice, ay, qué hermoso, ay, yo voy a ir. Porque la primera predicación de esa persona es su testimonio de vida. El primer recurso que debes tener para tu gran predicación es el testimonio de tu vida. El segundo recurso es la doctrina. Yo les decía, el mensaje es muy importante, es el centro. Por eso tiene que ser positivo, por eso tiene que ser claro y tiene que ser relevante. Y para eso tú tienes que tener una doctrina sólida. Aquí yo hago un llamado a los predicadores a que se formen más y más y más. Y le vuelvo a echar porras a este centro espíritu y verdad, porque Dios los inspiró para brindarle formación sólida, brindarnos formación sólida a los predicadores. Porque un recurso importante es la doctrina. Nosotros no somos predicadores de cosas vacías ni de cosas banales. Somos predicadores de una palabra de vida. Más aún, somos predicadores del verbo. El verbo, la palabra es Jesucristo. Pero Jesucristo es un océano que no hemos nadado todavía. Y luego tenemos que estar estudiando, formándonos, metiéndonos en el camino del aprendizaje, de las lecturas, de las preparaciones, de la teología, de la espiritualidad, de la moral. Un predicador entre más se forme, tendrá una doctrina más sólida que podrá testimoniarla con su vida de fe. Otro recurso es, también lo decía hace rato, manejar las técnicas de comunicación, de oratoria, hay que saber expresarse. Los que predicamos la palabra oral y también la palabra escrita, pues tenemos que aprender a expresarnos cada vez mejor. Yo digo que la predicación es don y arte. Don es un regalo de Dios. Dios es el que nos da el ministerio de la predicación.
y nos da el Espíritu y nos unge con Él para la predicación y nos capacita con dones y carismas para la predicación. Es un don. Esto de predicarle es un don que viene de Dios, pero además es un arte la predicación. Y es un arte porque es un trabajo propio. El artista es el que pule la pintura, el pentagrama, la escultura, la vasija de barro. Pero nosotros como predicadores tenemos que pulir el lenguaje, tenemos que pulir la expresión, tenemos que pulir la voz, tenemos que pulir la presentación. Todo eso hace parte de la predicación. Dios nos da el don y nosotros ponemos el arte, nuestro esfuerzo. Dios nos da la inspiración, nosotros ponemos la transpiración, el sudor. Porque los predicadores tenemos que sudar, preparando la predicación, haciendo bien el curso, teniendo paciencia con las ovejitas, etcétera, etcétera. Otro recurso es el lenguaje respetuoso, el lenguaje vivo, el lenguaje alegre, el lenguaje de fuego. Pero sobre todo el gran recurso tiene que ser la fuerza del Espíritu Santo. Vuelvo a insistir. Mis hermanos, ¿me permiten que les lea Evangelii Nunciandi 75 de Pablo VI? Se lo voy a leer porque este es el gran recurso que tiene que tener un predicador de fe. Vuelvo sobre lo mismo, pero es porque quiero insistir de diversas formas. Sin Espíritu Santo no hay predicadores de fe. No hay fe, no hay predicación, no hay misión, no hay palabra poderosa que transforme los corazones. Dice Evangelio enunciando el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el número 75. El Espíritu que hace hablar a Pedro, a Juan, a Pablo y a los 12, inspirando las palabras que ellos deben pronunciar, desciende también sobre los que escuchan la palabra. Él es hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, quien actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él. Él pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar el predicador, predisponiendo el alma también de quienes escuchan para hacerla abierta, acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Y miren, dice, las técnicas de la evangelización, pongamos la palabra predicación, las técnicas de la predicación son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu Santo. La preparación más refinada del predicador no consigue absolutamente nada sin el Espíritu Santo. La dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres sin él. Los esquemas más elaborados para hacer predicaciones sin el Espíritu Santo se revelan pronto desprovistos de valor. El gran recurso para ser predicadores de fe, impactantes, que toquen corazones, que cambien vidas en nombre de Jesús. El recurso más importante es la unción del Espíritu Santo. Para Jesucristo, la palabra eterna de Dios, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues voy a dar un pequeño resumen de lo que aquí nos compartió nuestro querido padre Carlos Triana y profundizando en algunos puntos. Y pues bueno, comienza en esta segunda parte con la idea principal. Dice, el objetivo de la predicación
es la salvación del mundo. Entonces, tenemos en nuestras manos, y cuando hablo en nuestras manos me refiero a la iglesia, sí, la iglesia en general y nosotros parte de ella, el gran deseo de Dios, el gran anhelo de Dios, el gran sueño de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El gran sueño de Dios, ¿sí? El gran deseo lo está poniendo en tus manos y en mis manos, hermano. La salvación del mundo. Y en estas pistas, 10 pistas que nos da el Padre Carlos, dice, la primera, siéntete enviado. Y digo, si perteneces a un ministerio de predicación, de evangelización, de catequesis, etcétera, pues qué mejor que, que haya una misa de envío, ¿verdad? Qué mejor. Pero en caso de que no, o todavía no sea el momento, pero ya sientes que ya el Señor te está pidiendo, pues vamos a tomar la palabra de Marcos 16:15, la orden del Señor, la gran comisión del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Péscate esa palabra, hermano, ya es una orden directa dada por el Señor. Para ti, para mí hoy, la dio hace 2000 años. Entonces, la orden está dada, ¿verdad? A toda su iglesia y tú y yo somos parte de la iglesia. Siéntete enviado, siéntete respaldado, siéntete que aquí la gran misión es del Espíritu Santo. Tú y yo solamente somos los medios. Él es el que te impulsa, Él es el que te sostiene, ¿sí? Obviamente, pues con la autorización de tus coordinadores, con la autorización de tu párroco, etcétera, ¿verdad? Porque tampoco vamos solos. Cuando yo salgo a predicar, yo sé que atrás de mí está mi comunidad. Me encomiendo sus oraciones y igual cuando otro hermano va, pues también mis oraciones los acompañan. No estamos solos. Número dos, segunda pista, especialízate en el tema que vas a predicar. O sea, prepara el tema y esa preparación te va a dar más convicción y seguridad. Y fíjate, parte de esta preparación es orar. Parte de esta preparación es estar a los pies del Señor. Un ejemplo, si te toca dar el tema del amor de Dios en un querigma, por ejemplo, pues hay muchas citas que te hablan del amor de Dios. Claro, tenemos los libros guía, ¿sí? Los libros para dar el querigma los tenemos y el seminario de vida en el Espíritu. Pero también siéntate a los pies porque Dios puede decir de mil maneras cómo quiere decir el que ama a su pueblo, que ama a sus hijos. Siéntate a sus pies, ¿sí? Y así en general, cualquier tema, siéntate, prepáralo en oración, pero prepáralo bien, ¿verdad? Porque luego también existe el otro extremo, ¿verdad? Y nos pescamos la parte esa que dijo Jesús. No, no se preocupen cuando vayan a predicar y a hablar ante el público porque el Espíritu Santo los guiará. Dice, sí, pero ¿en qué contexto lo dijo? Lo dijo cuando sean tomados y tengan que hablar ante autoridades, es decir, cuando no tuviste tiempo, pues el Espíritu Santo te va a guiar y también te guía cuando tienes tiempo, pero ¿qué te toca a ti, a mí? Orarnos y prepararnos, ¿sí? Porque queremos servir al Señor de la mejor manera. No, pues a la ahí se va, no, pues ahí de lo que me acuerde, pues ahí les digo un rollo, meto este testimonio, pues no, lo mejor para el Señor, tu mejor esfuerzo, tu mejor oración, tu mejor preparación, hacerlo con parecía, con fuerza, con unción, con entusiasmo, lo mejor para el Señor. Número tres, no busques el alabo propio, la predicación no es para lucirte, es para lucir a Dios. Que el que brille sea Dios. Nos dice el Padre, pues esta es una de las grandes tentaciones, ¿sí? Con las que el diablo
te empieza a decir en el oído, pues esto es metafórico, ¿verdad? No que lo oigas, sino en tus pensamientos, en tu mente, que te luzcas tú, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es que nuestro Dios sea conocido y sea amado. Y recordando la cita que nos dio el mismo Padre Carlos, conviene que Cristo crezca y yo disminuya. Que Él sea el conocido, que Él sea el amado, ¿sí? Y no resaltar mis características y lo bueno que soy y lo carismático que soy y etcétera, 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 que soy yo, me enfoco en lo que Él es, para que a Él lo conozcan y se enamoren de Él. Cuarta pista, muéstrales amor, cariño a la gente, que se sientan amados por Dios y por ti. Nos dice el Padre Carlos, son las ovejitas del Señor a las que apacientas con la palabra. Fíjense, hermanos, les he comentado en el penal donde servimos, aquí en Monterrey, en Apodaca, Nuevo León, hay varias secciones y a veces pensamos, no, el penal, y piensas que están todos los reos juntos. No, hay varias secciones y a cada sección tienes que prepararte para ese auditorio. Hay sección general, hay sección de alta seguridad que tienen otras necesidades. Hay la sección de los enfermos, ahí está la sección de los LGBT. Y fíjense, aquí, por ejemplo, en esta sección de LGBT, y tomando en punto este punto que nos dice el padre, muéstrales cariño, ellos y todos, cualquiera que esté en el penal o cualquiera que yo le predique, tiene que sentirse amado por Dios y por mí, no sentirse condenados, ¿sí? Tienen que sentirse amados por Dios y por mí. Si es LGBT, si fue narco, o lo que haya sido, robó, etcétera, no me importa, no me importa qué hizo, lo único que sé es que es un hermano que el amor de Dios lo quiere tocar, porque ellos asisten voluntariamente, el que no quiere ir a una plática no va, no sale de la celda, no es forzado, entonces, si él tuvo la disposición de escuchar, pues que se sienta amado por Dios y por mí. Que yo sea el medio por el cual el amor de Dios lo pueda tocar. Sí, muy bien. Quinta, predica con orden, principio, desarrollo y fin. Y miren, déjenme, les muestro, nomás como ejemplo, esta gráfica para resaltar este punto. Aquí lo que dice el padre. Miren, cuando demos, esta es una guía, ¿verdad? La puedes tomar o no, pero cuando des un tema, hay varias secciones. Principales hay tres: la apertura, el desarrollo y la etapa final. La apertura, ¿qué pasa? Yo me presento el tema, ¿sí? Así en términos generales. Y luego, antes de pasar a la siguiente sección, hay un preliminar. En este preliminar les doy como que la, les doy en resumen, por adelantado, de qué les voy a hablar. Por ejemplo, en el tema de la conversión, ya presenté el tema, ya hice una apertura
impactante. El gran objetivo de la apertura es que tú les digas algo que ellos quieren seguir escuchando el resto del tema de la formación de la prédica. Algo motivante, ¿verdad? Un mensaje de Dios que los motive a continuar. Y luego ya en el preliminar, por decir, en este tema de la conversión, le digo, hoy el Señor, por ejemplo, nos está pidiendo que nos convirtamos de qué? Del pecado, de odios y resentimientos y de las obras de Satanás. Entonces, esta parte es la preliminar, ¿sí? Ya les dije en en un renglón, en una palabra, ya les dije de qué se va a tratar el tema. Y ahora sí, cuando digo Dios te pide conversión del pecado, aquí hay una idea principal que tengo que desarrollar y empiezo con, por decir, una cita bíblica y desarrollo la idea de Dios me pide conversión de pecado. Y luego abordo la segunda idea. Dios me pide conversión de odios y resentimientos. Empiezo con cita bíblica y desarrollo esa idea. Y luego la tercera, Dios me pide, por ejemplo, Dios me pide conversión de las obras de Satanás, ¿verdad? Y aquí me voy a a la cita bíblica de soporte y desarrollo esta idea. Y por bueno, recordamos que las obras de Satanás es buscar el poder y el conocimiento al margen de Dios, y es donde entra brujería, hechicerismo, talismanes, sortilegio, espiritismo, espiritualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en resumen, vuelvo a mencionar las tres ideas principales, ¿sí? Porque luego a veces no les das el resumen y a veces cuando les preguntan, no, el tema que no sé, pues estuvo muy bonito, ¿de qué trató? Pues no me acuerdo. Pues hay que ayudarles, ¿verdad? Con un resumen. Por lo tanto, hermanos, hoy el Señor te pide, nos pide, sí, o sea, sí, siempre inclúyete tú, que no suene acusativo, te pide, porque a mí también me lo está pidiendo. Por lo tanto, hermanos, hoy en esta parte de resumen antes del cierre, el Señor nos pide convertirnos de qué? Del pecado, de odios y resentimientos y de las obras de Satanás. Sí. Entonces, en este resumen resalto otra vez las ideas principales que desarrollé y ya es el cierre. Y en el cierre ya los encamino a una acción y les digo el beneficio de la acción. Por ejemplo, en este mismo tema, ya en el cierre pudiera ser que diga, por lo tanto, yo te invito a una acción, a que hoy te conviertas, porque si tú decides el día de hoy regresar a los brazos del Padre, a la casa del Padre, Él hoy te va a recibir con un gran abrazo. Él no es un Padre que que te va a condenar por tus pecados. Si tú hoy decides regresar, vas a experimentar los besos y el abrazo del Padre, porque su Hijo ha decidido regresar y la salida, ¿sí? Entonces, pues bueno, este es nomás un pequeño ejemplo de esto que está mencionando el Padre, de hacerlo con orden. Bueno, vamos a continuar. Dice también, con fe y con orden tu predicación será poderosa, con fe y con orden. O sea, que tenga, luego a veces no tiene ni pies ni cabeza, dices una cosa y otra, picas aquí y allá. No, tiene que ser con fe y en un orden, ¿verdad? Muy bien. Sexto, usa un lenguaje sencillo, que todos entiendan. Acordémonos que el Señor Jesús, Él hablaba con parábolas, es decir, con cuentitos, que todos entendían, y cosas de la vida cotidiana, de la vida normal,
sobre todo en sus tiempos, todos entendían, ¿verdad? Entonces, un lenguaje sencillo, porque dice el padre Carlos, la teología debe estar en el predicador, pero no en la predicación. O sea, debo de meterme a la teología, debo de conocer, debo de entrar en los grandes conceptos de los grandes misterios de la teología, que Dios me lleve, y no solamente como conocimiento, sino como relación con ese gran Dios uno y trino, etcétera, pero que yo pueda desglosarlo de manera sencilla para que ellos puedan no solamente comprenderlo, sino experimentarlo. ¿Sí? La sencillez es el lenguaje de Dios y es el lenguaje del amor, nos dice nuestro querido Padre Carlos Triana. La séptima pista, la predicación tiene que hacerse con fuego, con parecía, con ardor, con entusiasmo, con palabras que penetren, con motivación. Porque si hablamos monótonamente, tu palabra pierde fuerza, hermano. Hay que, y hay que pedirle al Señor que nos dé este fuego. Es un fuego, no es un fuego actuado, no es como: "Ay, tengo que verme", no. Es un fuego que sale del corazón. Entonces el fuego que le pedimos al Espíritu Santo es un fuego para el corazón y de ahí sale el fuego hacia el exterior, ¿sí? O sea, y este fuego pues es ese amor, es ese celo por sus almas, es ese de que su amor sea extendido y aceptado, ¿verdad? Por todos. Porque el fuego contagia, motiva, el fuego atrae. No puedes hablar del amado sin fuego. Y el fuego viene de la fe. ¿Sí? La octava pista, pues el buen uso de los medios. ¿Para qué? Que la palabra resuene por todo el mundo. La novena, importante, coherencia de vida. El predicador, catequista, formador, hombre o mujer, es público. La gente ve nuestra manera de hablar, de vivir, de relacionarnos, si vivo lo que enseño, ¿sí? De tal manera que deberíamos de decir como San Pablo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, ¿qué estamos diciendo? ¿Quieres un ejemplo, hermano, de cómo servir y vivir en Cristo? Mírame a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Quieres ver un ejemplo para el hombre de hoy, la mujer de hoy, en nuestra actualidad, en nuestro hoy? Imítame a mí. ¿Qué palabra tan comprometedora? ¿Verdad? Decirla y vivirla. Imítame a mí. Pues así lo dijo San Pablo y así lo debemos de decir también nosotros, hermanos. Que la gente ve si crees lo que predicas y si vives lo que predicas. Coherencia de vida. Y décima, la más importante, la unción del Espíritu Santo, porque la misión es una obra del Espíritu. Tenemos que pedir unción de Espíritu Santo. Tu predicación tendrá poder si la haces con la unción del Espíritu. Entregado al Espíritu, dejándote guiar por el Espíritu, habiendo invocado con fuerza al Espíritu, porque sin Espíritu no hay predicación que convierta. Él es el único, y como dice la palabra, Él es el único que nos puede hacer llamar a Cristo Señor. Él es el que nos convence de ello, Él es el que que hace que la palabra salga con esa fuerza y con esa fuerza sea recibida también. Y por eso es que nos explicaba el padre Carlos que el Señor manda, vayan por todo el mundo, pero y antes ya me los imagino agarrando su bastón y como los mandó la vez anterior de dos en dos, ¿sí? A los 72.
Nomás que, ya me los imagino agarrando su morral y todo. Yo, aguántense tantito. Primero tienen que recibir el poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Y es por eso que tenemos que pedir nuestro Pentecostés antes de predicar, en la oración previa también. Y vamos a hacerlo en este momento, hermanos, porque aquí, ¿de quién es la misión? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el más interesado que tengamos éxito en la misión? El Espíritu Santo. ¿Quién nos envía? El Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer en este momento una oración pidiendo unción al Espíritu Santo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Santo Espíritu. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque tú eres el que nos reúnes. Sí. Gracias porque tú eres el que nos congregas. Tú eres el que preparas nuestros corazones para escuchar, para recibir el mensaje, pero también para compartirlo. Hoy, Espíritu Santo, nos ponemos en tu santa presencia. Hoy te digo, Espíritu Santo, aquí estoy, Espíritu Santo. Envíame a mí, Espíritu Santo, ahí, a los lugares donde falte el consuelo, a los lugares donde falte la palabra de Dios, a los lugares donde falte la salvación, envíame a mí. A los lugares, Espíritu Santo, donde quieras manifestar tu poder, sanaciones, liberaciones, o lo que tú quieras hacer. Aquí estoy, Espíritu Santo, envíame a mí. Yo me abandono completamente en tus manos, Espíritu Santo. Gracias por permitirme ser parte de esta misión que es lo que más desea y anhelas. Tú, Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la salvación de los hombres. Envíame a donde quieras, como quieras, cuando quieras. Me abandono completamente a ti, pero también te pido, Espíritu Santo, quítame todas las ataduras, quítame todo lo que me impide servirte como tú te mereces. Y dame, Espíritu Santo, te pido todo lo que yo necesita. Comienza por darme, por favor, tu santa presencia. Dame ardor en el corazón, dame fuego en las palabras. Dame coherencia de vida, Espíritu Santo. Dame carismas y dones que me falten. Dame conversión, dame santidad, Espíritu Santo, para que mis hermanos que me escuchen, no solamente me escuchen, sino que vean que trato de vivir la vida que tú quieres, Espíritu Santo. Hoy me pongo, me abandono en tus manos, yo y cada uno de mis hermanos que así lo desean, para ser tus grandes medios en la medida en que tú quieras. Permítenos este fuego que no sea solamente de momentos de enseñanza o de compartir, sino un fuego, un celo por hablarle a todos en todo tiempo y en todo lugar del amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, pues este es la décima y la más importante, la unción del Espíritu Santo. Y así, hermanos, cada vez que compartamos, pues primero pedirle la fuerza al Espíritu. Y también desde que estamos preparando el tema, también invocar al Espíritu. Bueno, nos comentaba el padre Carlos de esta anécdota del cuentito del paracaidista. Entonces, mi predicación debe ser relevante, que mi predicación sirva de mucho, que sea un mensaje de fe con testimonio
porque es una fe vivida, ¿sí? Que sea un mensaje de salvación, mensaje positivo, claro, que viene de un corazón de fe. La cuarta, no, qué importante es predicar a nuestros hijos, de ahí nació la vocación del padre Carlos. ¿Cómo así, él de niño chiquito, en los brazos y sobre las piernas de su mamá, escuchando la predicación de su mamá, ahí nació su vocación. Qué importante es compartir, hermanos, compartir en nuestra familia la fe. Y nos decía también el padre, un hombre de fe no puede callar su fe, la tiene que verse en nuestra vida con obras. Esa es la mejor predicación. Como decía San Francisco, ¿verdad? Vamos a dar una vuelta a la plaza. Me invitó uno de los hermanos y regresó al convento. Le invitó a predicar, dieron una vuelta y regresaron al convento. Y le dice el hermano, oye, no predicamos. No, pues sí. Si, si al caminar nos vieron y pensaron en Jesús, ya predicamos. Sí, deben de vernos y pensar en Jesús. Nuestra vida debe ser nuestra mejor predicación, hermanos. Y luego el padre Carlos, pues hacía estas 10 preguntas, ¿verdad? 10 preguntas del predicador. La primera, ¿por qué predicar? Pues porque es un mandato del Señor, porque el Señor nos envió, porque es su voluntad y porque es la gran tarea de la iglesia, evangelizar. ¿Para qué predicar? Segunda pregunta, para salvar almas. Ya lo veíamos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4. Para hacer que Cristo viva y reine en este mundo. Para eso predicamos. ¿A quiénes? Pues dice la palabra, vayan por todo el mundo, a todos. Entonces, aquí es donde también él pregunta, bueno, a veces nos acomodamos a una predicación facilita, es decir, no, pues doy mi temita en mi grupo y hasta la siguiente semana y si me toca. Dice, no, hay que ser dóciles al Espíritu, hermanos. Sí. Hay que estar abiertos si el Espíritu te manda a ambientes difíciles. No estoy diciendo que tú los busques, pero no cerrarte en ambientes difíciles. Sí. Orfanatos, cárcel, hospitales, tanto al enfermo como a los familiares. Sí, son ambientes difíciles. Bueno, él decía el ejemplo de prostitutas, etcétera, pero son ambientes que Dios quiere rescatar también. No nos cerremos, ponte en oración y pregúntale al Señor por dónde quiere enviarte. Sí. Y no le pongan límites al Señor. Nos daba el ejemplo de San Pablo en el Areópago, ¿verdad? Cómo él, pues él subió, ¿verdad? Y le dieron oportunidad de exponer allí en Atenas, en el Areópago. Y dice, iba viendo, pues que había muchos dioses y ve uno al Dios desconocido. Entonces, ahí el Señor lo iluminó, ¿verdad? Y así fue como él abre su predicación. Vengo a hablarles ahí tienen ustedes, tienen ustedes muchas monumentos, estatuas a dioses, y les vengo a hablar de uno que tienen al Dios desconocido. Entonces, con eso, fíjense cómo el Señor lo usa, pues despierta así como que la curiosidad, ah, sí, es cierto, fíjate, de ese nunca nos han hablado, pues sí, sí me interesa. Entonces, tenemos que estar así conectados con el Espíritu para que nos tome, ¿verdad? Y pues bueno, ya comenzó a predicarles cuando llegó al punto de la resurrección, pues dijeron, no, otro día te escucharemos, ¿verdad? Y se fueron. Pues hubo dos que se convirtieron, Dámaris y Dionisio. Bueno, pues fíjate, precisamente Dionisio fue mártir y fue el primer obispo de Atenas.
Muchas veces tú y yo, hermano, nos desmotivamos cuando vemos poca gente en un querigma o poca gente que la invitaste a tal plática y ves poca gente, ¿sí? Y sí, sí es necesario hacer un ejercicio de reflexión en oración. Señor, ¿cómo puedo mejorar este? A lo mejor el querigma del siguiente año. ¿Quieres que hagamos visiteo casa por casa, que oremos más? ¿Quieres que hagamos más promoción en redes? ¿Quieres que hagamos una avanzada en una placita cercana? Etcétera, etcétera. Eso sí hay que hacerlo. Pero, hermano, hermana, los frutos no dependen de ti ni de mí. Tú haz tu mejor esfuerzo en oración, en trabajo, haz tu mejor esfuerzo y los frutos ponlos en las manos del Señor. ¿Sí? Aquí parecía que nada más se quedaron dos, pero fíjate, uno de ellos llegó a ser el primer obispo de Atenas, Dionisio. Entonces, a veces cuando ves poquita gente, no te agüites, encomienda, pon a todos los que recibieron en las manos del Señor y los frutos son del Señor. ¿Verdad? Habrá frutos que no alcanzarás a ver. Fíjate, cuando comenzaba yo en un grupo de renovación, pues ya hace 44 años, era todavía adolescente. El coordinador de ese tiempo, que ahorita es hermano religioso, Luis Humberto Gutiérrez, nos decía a ese grupo, es más, todavía nos reuníamos en casas, todavía no eran iglesias, porque apenas nacía la renovación y no era, aquí en Monterrey no era muy aceptada al principio. Ahorita, gracias a Dios, estamos en muchas parroquias. Y nos decía, me acuerdo que Luis Humberto nos decía, no solamente te estoy predicando a ti, también le estoy predicando a tus hijos, ¿sí? O sea, cómo era la visión de que lo que yo te estoy enseñando, tú se lo vas a enseñar a tus hijos. Entonces, regresando a este punto que les comento, muchas veces no vas a alcanzar a ver los frutos. Los frutos son del Señor, ¿verdad? A Él ofrécelos. Y si para ti parecen poquitos, ponlos en sus manos, ¿verdad? Cuarta pregunta, ¿dónde predicar? Ah, no, bueno, esta fue la que hicimos, ¿verdad? No buscar nada más los ambientes fáciles. Entonces, en todos lados, fíjense, nos pasa que a veces cuando vas a predicar, cuando vas a dar un tema, es como si te pusieras un chip, tú, vas chip de predicador, chip que voy a dar formación, chip que de catequista, etcétera. En ese momento, terminas, guardas el chip, lo metes en la cajita hasta la siguiente semana. Ah, ya me toca tema, bueno, vuelvo a sacar el chip. Y no, hermano, no se trata que el chip te lo pongas, el chip déjalo ahí, hermano, porque el Señor quiere que prediques 24/7 en todos lados, en todo momento. ¿A quiénes? A donde haya hombres que necesiten salvación. En el taxi, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con los amigos, a los desconocidos, etc., etc., etc. Donde haya hombres que necesiten salvación, allí hay que predicar, hermanos. Y fíjense, muchas veces somos una extensión de la iglesia. Muchos hermanos vienen a la iglesia, sí. Y el rango de influencia del padre normalmente es en la parroquia. Pero hay muchos hermanos que no vienen. Bueno, ahí es donde tú y yo somos como que una extensión de la iglesia para atraerlos al Señor también. Sí. Que es en el taxi, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, etcétera, etcétera. Somos una extensión del Señor. Quinta pregunta, ¿cuándo predicar? Pues ya esa pregunta de examen ya la contestó San Pablo, ya nos dio la respuesta. A tiempo y a destiempo.
somos predicadores permanentes. Y era este chip que les decía, ¿sí? Que me pongo a veces y me lo quito. No, ya déjatelo ahí, hermano, déjate el chip. Porque así como dice San Pablo, en esta de a tiempo y a de tiempo también dice, ay de mí si no evangelizara, ¿sí? Porque esta encomienda no le fue dada a los ángeles, ¿sí? Los ángeles participaron, bueno, en una de las participaciones de los ángeles fue cuando le avisaron a los pastores que habían nacido el niño Dios y fueron a adorarlo los pastores. Ahí hubo una participación de los ángeles, pero esta encomienda es dada a los hombres, la de evangelizar a ti y a mí. Sí. Y pues bueno, tampoco somos predicadores de eventos solamente, ¿verdad? De retiros, de escenarios, no, en todo tiempo y en todo lugar, hermano. Que mi vida tiene que ser una predicación continua. ¿Cuánto predicar? Dice el padre Carlos, debemos ser profesionales en el manejo del tiempo, ¿sí? Nosotros en un curso de predicadores que damos, aquí saben mis hermanos, ¿verdad? Dice, aquí les pedimos que en un ejercicio se presenten el tema, lean una cita bíblica, desarrollen una idea de esa cita bíblica, un mensaje, que den testimonio y una exhortación. 6 puntos que los tienen que hacer en 2 minutos. Y claro que al principio dicen, no, 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 pero luego ya con la práctica van viendo que sí se puede. Entonces, tienes que predicar en 2 minutos, porque oye, voy con el taxi, tengo 2, 3, 4, 5 minutos para predicarle. Voy en el camión, tengo poquito tiempo, ¿sí? Entonces, aparte, si tú sabes administrarte en 2 minutos, si te dicen 15, lo puedes hacer en 15. Si te dicen 30, si te dicen 45, en 45. Lo importante es manejar bien los tiempos que nos digan. Muchas veces llegas a un retiro y oye, pues que el del tema anterior o los anteriores ya se comieron parte de tu tiempo y de 30, 40 minutos, ¿sabe qué, hermano? Pues una disculpa, pero ya nomás tiene 10 minutos y no le puedo dar más porque usted sigue la misa y pues el padre llega. No, sí, no, no hay problema. Dice, ya llegó aquí el padre, ya nomás tiene 10 minutos. Pues bueno, pues en 10 minutos me ajusto, ¿verdad? Si así lo permitió el Señor. Pero es ese manejo del tiempo, hermanos. Muy bien. Séptima, ¿de dónde predicar? Pues miren, lo que nunca debe de faltar es palabra de Dios. ¿Sí? En ninguna prédica ni en ninguna enseñanza, creo yo. Porque la palabra de Dios es la espada de doble filo que atraviesa el alma. Sí, sí, muy pocas veces, muy pocas veces, pero sí me ha tocado escuchar prédicas que no dan ni siquiera una cita bíblica. Y digo, "Oh, no es posible, ¿verdad? Palabra de Dios. Y pues bueno, también el padre nos decía de este hermano cristiano que también predicaba, se basaba dice, en hermano y dos páginas, una de la Biblia y una del periódico, ¿verdad? Para ver la necesidad y en base a eso predicar también. Y así también nosotros, no solamente el periódico, sino pues siempre consulta la fuente, métete oye, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué quieres el tema? ¿Para qué lo quieres? Entonces, enfocas más la predicación. Muy bien. Octava, ¿qué predicar? Dice, no les des todo el pastel en base al objetivo del tema, pues dales ese pedacito de pastel que necesitan, ¿sí? Dice, cuando ya tienes el tema, ya tienes la predicación, solo tienes que armar el esqueleto. ¿Cuál esqueleto? Pues este esqueleto, hermano, si ya sabes el tema, pues ya nomás ármalo, pones la apertura, qué ideas principales vas a desarrollar con tus citas bíblicas. También tu testimonio es un soporte a la predicación. ¿Y cuál es tu cierre?
Y colorín colorado, ya lo terminaste, ahí está ya nomás arma el esqueleto, pero ya tiene la predicación, como decía el padre. ¿Cómo predicar? Pues ahí nos daba el ejemplo, como un trompo, una introducción pequeña, la cabecita del trompo, luego la parte del cuerpo es gruesa y la punta es afilada, las conclusiones, las exhortaciones, a dónde voy a enviar estos hermanos, qué quiero que crean o qué acción quiero que hagan, es la exhortación a la cual los voy a invitar al final de la predicación. Y también nos daba el tema que se usa mucho en el CELAM, ¿verdad? En las conferencias del episcopado latinoamericano, que es ver, juzgar y actuar. También puede ser un método de cómo predicar. Décima, ¿con qué predicar? Y nos da unos recursos. Primero, el testimonio de vida, coherencia de vida. Dos, una doctrina sólida. Conoce, hermano, conoce tu fe a profundidad. No te quedes así nomás en la superficialidad, dice así, me imagino así como en la playa, dices, no, pues yo hasta los tobillos, o sea, lo básico, 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 no, porque si eres predicador, si eres maestro, si eres catequista, si eres formador, métete a profundidad, ¿verdad? Y, y, y no solamente en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento del Señor, ¿sí? Ahora, con doctrina sólida, o sea, métete por decir, te recomiendo primero en la palabra, ¿sí? Conocer, tener una relación con Jesús palabra, después el catecismo, ¿verdad? Y el magisterio de la iglesia sólidamente, fuertemente. Y mira, cuando prediques, básate en la, en la revelación pública. ¿Qué quiere decir la revelación pública? Quiere decir en todo lo que la iglesia dice que es dogma de fe que debemos de conocer. Hay revelaciones privadas y hay niveles de revelaciones privadas. La revelación privada, pues mira, yo te diría, si vas a tomar una revelación privada, que sea de la de más alto nivel. ¿Cuáles son esas? Por decir, la revelación de los mensajes de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de Guadalupe, que tú dices, oye, son aceptadas por la iglesia, pero la iglesia no me pide que crea en ellas. Dice, no, sí son, pero no me pide, estoy hablando a todos los católicos como un deber de creer. Les voy a poner un ejemplo. A los hermanos que viven en África, ¿sí? La iglesia católica no les dice, ¿sabes qué? Tú tienes que creer en la Virgen de Guadalupe, o tienes que creer en la Virgen de Fátima, o en la Virgen de Lourdes. A esos hermanos de África, por ejemplo, les dice, tú tienes que creer en María de Nazaret, la madre de Jesús. ¿Me explico? Entonces, sí, compartamos principalmente lo que es revelación pública y revelaciones privadas, pues que sean así como estas que le digo. Les voy a dar ejemplo. Ahora, otra un poquito más abajo es por decir la Virgen de Medjugorje. Pues mira, la Virgen de Medjugorje, aunque todo va muy bien, todavía no está autorizada ni siquiera como revelación privada por la iglesia. ¿Por qué? Porque el estudio para aceptarla como revelación privada empieza cuando los mensajes han terminado y los mensajes de la Virgen de Medjugorje no han terminado, entonces todavía ni siquiera ha comenzado su proceso como tal, ¿verdad? Entonces, traten de no meterse vámonos a lo central, a lo que la iglesia dice que sí debemos. Y pues bueno, tampoco le recomiendo, por decir, hay otras revelaciones privadas de menor nivel, como que aceptadas por la iglesia, ¿eh? Como pues los documentos, mensajes de María Valtorta, de Luisa Picareta,
etcétera. Bueno, esas como son privadas, ¿qué te dice la iglesia? Pues bueno, sí, te puede servir, pero no te obliga a creer. Entonces, en resumen, hermanos, yo te recomiendo que cuando compartas un tema, vete a los de revelación pública, los abiertos, los que todos como dogma estamos obligados a creer. Enfócate en esos, ¿verdad? Porque luego empezamos a hablar de cosas muy bonitas, ¿verdad? Como María Valtorta y los pajaritos y los mensajes. Y pues la verdad es que los hermanos, como no es revelación pública, pues no están obligados a creer. Bueno, me tomo tantita agua. Tercer recurso, practicar la oratoria. Dice el padre Carlos, la predicación es don y arte. Hay que pulir el lenguaje, la expresión, los gestos, etcétera. Hay que trabajar. El Señor te da el don, pero en lo que ti está, prepárate lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que puedas. Como dice, esto me gustó. Dios nos da la inspiración, pero nosotros tenemos que poner la transpiración, es decir, el sudor, el esfuerzo, ¿verdad? Cuarto recurso, lenguaje respetuoso, sencillo. Y el quinto recurso, pues ya nos lo explicaba nuestro querido padre Carlos Triana, la fuerza del Espíritu Santo. Sí, estar abiertos, ser dóciles al Espíritu. Y en este punto, fíjense que este, ahí tenemos el ejemplo de Felipe, que era el ejemplo que daba el padre la semana pasada, el ejemplo de Felipe, sí, cómo el Espíritu Santo lo toma y lo pone al lado del eunuco y luego le dice acércate y se acerca y lo va escuchando que va leyendo, se acerca al carruaje y va leyendo la cita de Isaías donde habla de Jesús, el propio Evangelio, y Felipe desde afuera le grita, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y, y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces ahí le aventa una pedrada y luego pues lo hace subir al carruaje y ya Felipe le explica, le explica todo, ¿verdad? Le explica sobre Jesús. Y él mismo pide el bautizo y ahí lo bautizó. Felipe, ¿y qué dice? De repente fue tomado por el Espíritu y se lo llevó a otro lado. Ya no lo veo el eunuco. Así debemos ser nosotros, hermanos, como Felipe, totalmente llenos del Espíritu, dóciles. Ahí estamos como una hojita en un lugar y de repente uf, viene el Ruach de Dios, viene el viento de Dios y nos mueve a otro lugar y así, así debemos de ser dóciles. Amén. Amén. ¿No se me durmieron? Bueno, Amén. hermano. Amén, amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bueno, oigan, hermanos, ¿saben qué? Fíjense que tengo ahorita reunión de consejo y de hecho ya voy a llegar tarde, porque es de 4 a 6, entonces de perdido quiero llegar a la bendición. Entonces, ahorita pues ya prácticamente vamos a terminar. Nada más quiero pedirle, ¿quién quiere cerrar la oración? No más uno, que diga yo. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos recibido esta tarde. Gracias porque pones en nosotros esa sabiduría que viene de ti, que viene de tu Santo Espíritu. Te pedimos que podamos acogerla y ponerla en práctica y ser dóciles al llamado que tú nos has hecho, ir y predicar a toda criatura. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Abrazo, nos vemos la próxima semana, Igual, hermanos. hermano, que Dios te acompañe y todo salga bien.
Bendiciones. Dios Gracias. bendiga, excelente sábado, hermano. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. ¿Vale?